Esto se llama cuy salteado, es de la familia de los roedores. Eso está riquísimo y es cero colesterol y vamos, es un producto muy bueno. Pues esta es la cara de Dalí. Esto ha hecho que vengan grafiteros canadienses, de Estados Unidos, franceses, italianos, españoles. Es las remembranzas de los mayos de Riglos que tantas veces he pasado de niña para ir a Santa María de la Peña, de donde era mi padre. Porque la Inca se asocia a Machu Picchu, ¿no? Que es lo más conocido y lo más, bueno, es la maravilla ahora que ha salido, ¿no? Una de las 7 maravillas del mundo. Ha habido muertos, ha habido enfrentamientos con machetes, destrozos en las casas, pero afortunadamente eso ya es un recuerdo del pasado. Por ejemplo, estar con paramilitares desmovilizados en Colombia. Poder hacer eso es toda una experiencia, pero también es una experiencia contar la historia de un agricultor, un campesino del Ande. Esta semana Aragoneses por el Mundo viaja hasta Perú, en América del Sur, donde hay censados 170 aragoneses. En esta ocasión nos vamos a centrar en Lima, su capital, fundada hace casi 500 años por el conquistador Pizarro, que la llamó Ciudad de Reyes. Desde entonces mucho ha cambiado Lima, que conserva desde las tradiciones de los incas a la influencia del colonialismo español, pero al mismo tiempo es una ciudad en la que una sola calle puede dividir desde la riqueza más ostentosa a la pobreza más absoluta. Si quieren conocer cómo es Lima de mano de los aragoneses que están viviendo aquí, solo tienen que acompañarnos. Nos encontramos ahora en la calle dedicada al gremio de la ferretería aquí en Lima y nos acabamos de encontrar con Aragón Inversiones, la tienda que tiene como negocio Juan Bartolomé. Hola, muy buenas, Juan. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de Aragoneses por el Mundo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Jorge? Pues muy bien, ya hemos llegado a tu negocio, a la ferretería en esta calle que está llena, ¿verdad?, de ferreterías. Sí, todo el negocio enfocado para lo que es producto de acabado para la construcción. Y además Inversiones Aragón. Correcto, con buen nombre. Zaragoza. Bueno, mi primer viaje fue porque en España, por los años 80, la construcción pegó un bajón y yo tenía un taller con mi padre y no me quedó otra que cerrar por el mal tiempo que estaba pasando y venir a buscar otros mundos. ¿La elección de Perú fue también porque aquí se hablaba español y así era más fácil, o realmente hubo algún problema también de comunicación? Hombre, uno de los motivos principales, no quepa duda, es el idioma. Ahora te voy a contar una cosa que me pasó muy curiosa, que en una feria yo traje como novedad a Perú la ducha teléfono. Prácticamente es esto que tenemos aquí. Y al exponerla, todo el mundo me preguntaba qué número debo marcar para que salga el agua. Y yo un stand preparado todo para hacer la introducción del producto, unas filas enormes para enseñárselo, tuve que quitar todo porque no entendían que podía salir el agua sin marcar un número de teléfono. Pero seguro que cuando llegaste hubo más cosas que te pudieron llamar la atención. Bueno, estaba el terrorismo. Aquí fue donde Sendero Luminoso colocó un coche bomba, explotó, 2 edificios desaparecieron, hubo varios muertos. Yo precisamente tenía la oficina en este lado y gracias a que no estaba, porque el sillón donde me sentaba se quedó todo con vidrios clavaditos y todo desapareció. Entonces fue uno de los sitios dentro de Lima que más sufrió el terrorismo. El toque de queda era que a partir de las 12 de la noche nadie podía salir a la calle si no era con un permiso especial. Entonces te ibas a casa de un amigo, cualquier reunión, y sabías que te tenías que quedar a dormir hasta el día siguiente porque no podías circular libremente por la ciudad. ¿Y no te hizo pensar eso en volver? Me hizo pensar, pero claro, cuando ya inviertes ya no es tan fácil escapar de un sitio, tienes que afrontarlo y ser más fuerte para que no te derribe. Pues estamos en el Manolo, que es un bar auténtico español, un gallego que vino hace muchísimos años y le dio por montar este bar-restaurante. El segundo día de estar aquí pido un pincho de tortilla de patata. Y entonces la señorita que me atendió se puso toda roja. Y yo digo, ¿qué pasará? Digo, un pincho, por favor. Y hasta que vino un camarero y al verme que era español me dijo que pincho significa en España pene.
La inflación, yo cuando llegué aquí, por ejemplo, el cortado con el churro me costaba 3 intis, que era la moneda que había entonces. El mismo cortado con el churro el sábado valía 1000 intis, o sea, había una inflación galopante. Y cuando llegaste a Perú y viste la variedad cultural que tenía este país, ¿lo comentabas a tus amigos de Casetas? Por supuesto, una de las cosas que más me impactó fue las diferentes culturas que existían en Perú. Entonces ahora estamos en un denominado mercado indio y lo más importante es la ropa, que está el poncho, que aquí es más moderno, pero en la sierra aún se siguen vistiendo típicamente con esa ropa, un parecido a esto, pero en antiguo como es la sierra. O sea, este sería un poncho moderno. O sea, en Lima no vamos a ver cosas tradicionales de vestimenta. Pero a lo mejor de otras cosas... Sí, ahora nos vamos a ir a comer a un sitio típico de la sierra, que es la pachamanca. Es una comida típica que ahora pasaremos a ver cómo la hacen, porque es muy curioso. Esto es la famosa pachamanca, comida típica del norte, que se hace, como lo ves, con piedras y luego lleva carnes y otras cosas que no obstante te lo va a explicar mejor la señora que es la jefa de la casa. A ver cómo se hace. Muy buenas tardes. Mira, la pachamanca se hace así. Se sacan las piedras al sajabicho. Se saca esto y encima lo pones las piedras que están bien calientes en la carne. De ahí va alrededor, va el camote, la papa, la humita y las habas. Esos son, que viene carnero, chancho, pollo. Esa es la pachamanca, estilo huancayo. Bueno, y ahora, Jorge, mientras se termina de preparar la pachamanca, te voy a sorprender con otro plato típico que más adelante te comentaré. Bueno, esto es la pachamanca y esto que nos traen ahora, que es el plato que me estabas comentando, ¿qué es? Esto es lo que te había comentado antes, esto se llama cuy salteado. Como lo ves, es de la familia de los roedores. Se parece más a una rata que a otra cosa. ¿Y esto se come? ¿Está rico? Eso está riquísimo y es cero colesterol y vamos, es un producto muy bueno. Coge, prueba. Tú primero. No, tú primero. Bueno, esto con un poco de alioli se parece al conejo un poco, ¿no? Exacto, parecido. ¿Pero te gusta? ¿Comes de esto? No lo he probado, en 25 años que llevo aquí, si te digo la verdad no lo he probado. ¿Y me engañas a mí para tomarlo? No, no es que te engañe, te lo recomiendo porque es muy nutritivo. Bueno, pues hoy que hemos venido nosotros tienes que probar tú también. No creo. No. Oye, nos acabamos esto del cuy, pues si no lo tomo yo solo y nos acercamos a tu casa. Muy bien. ¿Y aquí es donde vives entonces, Juan? Bueno, yo no vivo por aquí, vivo más o menos a 1 kilómetro de aquí, porque esto es de un fenómeno que pasa aquí en Lima, que es muy curioso, que se llaman invasiones. Entonces se reúnen unas 2000 familias, se agrupan y es lo que vemos aquí, invaden, se hacen dueños sin ser dueños y ya poco a poco van haciendo su vivienda. Para ponerse 2000 personas de acuerdo siempre hay un cabecilla que los dirige, los engaña y les sacan algo de plata a cuenta. Bueno, Jorge, pues ya lo ves, esta es mi casa, que en realidad la estoy intentando transformar porque quiero hacer un negocio que es hostelería pero campestre, porque este sitio, cuando en Lima no se ve para nada el sol, aquí no tenemos más que sol de castigo, que es lo que quiere todo el mundo de Lima. Entonces es un punto muy bueno para hacer hostelería. Y lo que tendrás que hacer es buenas construcciones, porque creo que aquí en el Perú los terremotos son frecuentes. Por supuesto, aquí si, no sé, el último terremoto que hubo, que fue el de Pisco, por ejemplo, yo te puedo comentar que es cuando más miedo he pasado muchos temblores pequeños, grandes, pero eso fue un terremoto que me dio tiempo para salir a la calle y las olas del mar es lo que hacía donde estaba pisando. Los postes y los cables iban de lado a lado y la verdad, ahí sí que pensé ya que no veía España ya nunca más. Bueno, España, que yo no sé si querrás volver algún día a tu pueblo, a Aragón. Bueno, volver sí lo echas de menos, pero claro, donde tienes los negocios es de momento donde tienes que estar, pero por supuesto que me acuerdo de la familia y, como no, de Casetas, que es mi tierra. Tu pueblo. Un Aragón. gran saludo para tu pueblo, ¿verdad? Gracias. Pues Juan, muchas gracias por Gracias, este paseo que gracias, nos has dado y las cosas que nos has enseñado. Gracias por y a todo. seguir tirando.
que aquí tienes muchas cosas que hacer. Y aquí tenéis vuestra casa. Pues encantado, Vale. muchísimas gracias. Gracias. Adiós.